Teleamazonas presenta 24 horas con María Gracia Costa. Empezamos. El presidente Guillermo Lasso analiza la posibilidad de plantear la eliminación del Consejo de la Judicatura mediante consulta popular y que esa función regrese a la Corte Nacional de Justicia. Freddy Paredes tiene los detalles. Freddy, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, el presidente Guillermo Lasso, a su anunciada consulta popular para plantear reformas legales y constitucionales, hoy hizo una precisión en torno a su idea de reformar la justicia. Dijo que se podría eliminar el Consejo de la Judicatura, el órgano de gobierno y administración de la función judicial. Tenemos un informe. A su idea de consulta popular y de incluir en ella una reforma a la justicia, el presidente Guillermo Lasso hizo este martes una precisión adicional en el marco de una entrevista concedida a periodistas en el Palacio de Carondelet. En materia de justicia, a mí me gustaría proponerle al Ecuador una nueva arquitectura institucional para evitar estos conflictos que se presentan entre la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura. Y al recordar el funcionamiento de la función judicial bajo esta estructura, dijo que está analizando plantear, por ejemplo, la eliminación del Consejo de la Judicatura, que es el órgano de gobierno y administración de la función judicial. ¿Volver a ese esquema, presidente? Pero claro que lo tienen todos los países del mundo. Lo que tiene el Ecuador hoy es la novelería. ¿Sin un Consejo de la Judicatura? Eso es por lo que yo me inclino. No es esta una decisión tomada, pero el presidente sostiene que podría incluir en la consulta popular, cuya realización sería en las elecciones seccionales previstas para febrero o marzo del próximo año. Y aunque es la primera vez que se plantea la eliminación de este organismo, ninguno de los miembros del Consejo de la Judicatura se ha pronunciado sobre el tema. Pese a nuestro pedido, el anuncio presidencial no ha tenido respuesta. Para los constitucionalistas, esta reforma está dentro de lo posible, pero no a través de una enmienda, sino de una reforma parcial. No obstante, de llegarse a plantear ese camino, el presidente deberá contar con el criterio previo de la Corte Constitucional. Entonces, si es que el presidente Lasso va a proponer la supresión del Consejo de la Judicatura, eso tendría que hacerse solamente a través de la vía de la reforma parcial, pero para eso vamos a necesitar impajaritablemente el señalamiento o dictamen previo de calificación o de vía que tiene que emitir la Corte Constitucional. Sobre la conveniencia o no de este cambio constitucional e institucional de la función judicial, recuerda que antes de 1998 no existía Consejo de la Judicatura y que esas funciones las ejercía la entonces Corte Suprema de Justicia. La idea es interesante, vista la experiencia que hemos tenido nosotros, al menos desde 2008, con el Consejo de la Judicatura. Recuerde usted que el Consejo de la Judicatura realmente se implementa en Ecuador desde la constituyente de Sangolquí. Desde ahí nosotros tuvimos un Consejo de la Judicatura que luego recibió mucho más poder con la Constitución de 2008 de Montecristi y el Código Orgánico de la Función Judicial de 2009. En todo caso, este anuncio presidencial es solo eso, un anuncio sobre su intención de reformar la justicia en el Ecuador. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La idea de hacer una consulta popular y a través de esta hacer reformas políticas y constitucionales ha estado permanentemente en el discurso del gobierno. No obstante, estas son ideas que se lanzan desde el presidente que se irán concretando con el tiempo. Es nuestro informe a esta hora, compañeras. Sigan ustedes en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Freddy. Muchísimas gracias. Daniel Salcedo se queda en la cárcel 4 de Quito. Por unanimidad, el Tribunal de lo Penal del Guayas rechazó el habeas corpus presentado por Salcedo al considerar que no ha caducado la prisión en su contra y que amenazas a través de un correo no son suficientes para sacarlo de la cárcel más segura del país. Una decisión para la que el tribunal se tomó su tiempo. Inicialmente la resolución iba a darse este lunes al mediodía, pero fue suspendida para las 4 de la tarde.
donde el ponente pidió más tiempo, pues estamos contando los plazos, sostuvo. Finalmente, la resolución se dio la mañana de este martes, más de una hora después de lo previsto. En ella, el juez ponente José Poveda finalmente dio la resolución. El tribunal, por unanimidad, rechazó el habeas corpus presentado por Daniel Salcedo. El magistrado tomó el argumento de la Fiscalía y sostuvo que no existe ilegalidad en su detención, pues bajo ningún criterio ha caducado la prisión preventiva en su contra debido a que ya fue sentenciado, por lo que junto al juez Carlos González y la jueza Fabiola Gallardo, rechazó la acción y ratificó la prisión preventiva en contra de Salcedo. Además, se refirió a las amenazas que a través de un correo electrónico dijo Salcedo que había recibido, justamente en el instante en el que se conectó a la sesión para la audiencia de habeas corpus. Para los magistrados, una amenaza por correo electrónico no es suficiente para sacarlo de la cárcel 4 de Quito. Pero para Daniel Salcedo, al parecer, la cárcel más segura del país ya no es suficiente. Quiere seguir cumpliendo su pena en su casa. Los magistrados también le pidieron a la administración del centro carcelario que redoble la seguridad y que estén vigilantes del estado de salud de Daniel Salcedo. Su defensa presentó el habeas corpus contra los 21 jueces que han actuado en los 4 procesos que se siguen en su contra, en las distintas instancias. Semanas atrás, un tribunal de garantías penales le otorgó arresto domiciliario a Daniel Salcedo dentro del proceso por delincuencia organizada. Esta vez, al parecer quiere esquivar la prisión en los otros 3 casos. Él tiene una sentencia de 3 años por ingresos prohibidos a la cárcel, por fraude procesal de 4 años y por peculado de 13 años de prisión. Dayana Monroy, 24 horas. La resolución de la Corte Constitucional que está siendo usada para intentar liberar sentenciados a través de una supuesta caducidad de la prisión fue dictada para procesos penales de jóvenes. Constitucionalistas sostienen que los jueces no deben acoger este argumento presentado por abogados. Una vez más, esta resolución fue rechazada dentro de las intenciones de abogados defensores de sentenciados. Una vez más, se intentó usar esta sentencia de la Corte Constitucional, que si bien dice que el hecho de tener una sentencia condenatoria no ejecutoriada no justifica retener a una persona más allá del tiempo máximo establecido por la Constitución, es decir, de 1 año, no se está refiriendo a adultos, sino a adolescentes infractores detenidos, donde los tiempos son otros. Se está tratando de traspolar esto al proceso penal ordinario y exigir al sistema procesal un imposible. Y es que se tramite la primera instancia, la apelación y la casación en menos de 1 año para que no caduque la prisión preventiva. Esto es totalmente tirado a los cabellos. Y de ninguna manera la Corte Constitucional ha dicho esto. Pues para que un caso obtenga una sentencia condenatoria ejecutoriada en nuestro país, es decir, para que haya pasado por todas las instancias y no quede ningún recurso pendiente por ser tratado, se requiere de mínimo 2 años y en procesos ordinarios de hasta 4 o 5 años. Si esto fuera así, el 95% de las prisiones preventivas que se han dictado deberían declararse de oficio caducadas. El constitucionalista Stalin Raza cree que la Corte debería hacer una aclaración. Porque se está prestando esto para malas interpretaciones y que de una vez le diga al país si la Corte está optando por la interpretación de que cuando no existe sentencia ejecutoriada también caduca la prisión preventiva, o si la existencia de una sentencia de primer nivel ya hace que esa prisión preventiva no exista. Pero la aclaración que cree que es pertinente no se realiza de oficio, sostiene. La Fiscalía es una de las más interesadas en que esto se aclare, pues debería aprovechar cualquiera de los casos para que le pida a la Corte que haga una revisión de esto, una revisión exhaustiva además. Ambos califican a la interpretación de los abogados de algunos sentenciados como de antojadiza y poco profesional. Pero eso no es lo que más les preocupa. El problema no es tanto los abogados que quieren vender humo a sus clientes, que bueno, no debería ser, pero cada cual sabe cómo ejerce, sino los jueces que quieran vender sentencias. Esos son los que preocupan. Dayana Monroy, 24 horas. Autoridades de la Función Electoral y de Transparencia entregaron su informe de labores ante la Asamblea Nacional. El Contralor General del Estado se refirió a las acciones de control que se realizaron durante el 2021. 4 autoridades fueron recibidas en el Pleno Virtual de la Asamblea Nacional. Explicaron sus acciones en el 2021. Por ejemplo, el Contralor General Subrogante explicó las acciones de control que llevaron adelante y señaló que los exámenes especiales e informes donde se han registrado mayores irregularidades han sido los de gobiernos descentralizados, pues a ellos se hicieron 330 exámenes especiales. 88 tienen indicios de responsabilidad penal.
Las principales irregularidades detectadas se relacionan con aspectos administrativos, procesos de contratación, obra pública, control ambiental, convenios de pago, talento humano y cumplimiento de recomendaciones de informes de auditoría. En total, 361 informes con indicios de responsabilidad penal han sido entregados a la Fiscalía en el 2021, que corresponden el 49.31% a desarrollo seccional, el 12.47% al sector salud y el 9.7% a seguridad. También informó sobre lo realizado en la emergencia sanitaria y tras 278 informes, 73 IRPs ya están en manos de la Fiscalía. Refrío también habló sobre lo recaudado el año anterior en procesos coactivos. De $6.759.762 en el año 2021. Por su lado, el presidente de la Función de Transparencia informó que se realizaron 15.401 acciones de control y 524 casos fueron remitidos a la Fiscalía para su investigación. Con presunción de cometimiento de delitos, para que se inicien los respectivos procesos o fases de investigación. Por su lado, las autoridades del Frente Electoral se refirieron a las acciones que recibieron durante los últimos comicios y adelantaron su preparación para las elecciones seccionales del 2023. Hay grandes retos que implicarán hacer uso de las innovaciones tecnológicas, pues se debe actualizar y depurar el registro electoral. Con esta información, el Pleno decidió que sean las comisiones de Relaciones Internacionales, Participación Ciudadana, Gobiernos Autónomos, las que en un plazo de 30 días analicen estos informes anuales de labores para que luego el Pleno tome decisiones. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. 8 de cada 10 emprendimientos en la región fueron afectados por la crisis del COVID, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo. El impacto de la pandemia en el emprendimiento interrumpió procesos y un 53% de quienes vendían dejaron de hacerlo. El ecosistema de emprendimiento resultó bastante afectado no solo en América Latina, también en Ecuador, como consecuencia del COVID-19. Según los informes del Banco Interamericano de Desarrollo, 8 de cada 10 emprendimientos fueron perjudicados. ¿Cuál es la realidad de los emprendimientos? Lo explica el director de emprendimiento del Colegio de Administración y Economía de la Universidad San Francisco de Quito. El emprendimiento es un sube y baja, pero justamente ese poder de resiliencia, justamente esa posibilidad de poder adaptarse a momentos de crisis, es la que te va a llevar al éxito. Desde la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, AEI, Andrés Zurita narra lo que han tenido que vivir los emprendedores, especialmente en los últimos 2 años. Fue muy duro, representó el cierre de muchos emprendimientos, pero el año 2021 fue un año diferente, un año en el que entendiendo ya cómo funcionaba, hemos tenido mejores resultados de los que esperábamos. Hemos visto un mercado local que de las metas que nosotros pensábamos tener con emprendedores se han superado en un 23%. José Francisco es emprendedor. Él inició su negocio de peluquería y barbería hace 6 años. Reconoce que fue difícil comenzar y ahora, durante la pandemia y el confinamiento, tuvo que reinventarse. Un corte de pelo que necesitas tener físicamente el contacto, realizarlo es más difícil, pero de todas maneras surgimos ahí con algunas ideas. De hecho, nos atrevimos a hacer cortes a través de una pantalla, entonces brindábamos asesoramiento para que la gente lo pueda hacer en casa, una especie de tutorial en vivo. Y aunque en Ecuador al menos el 47%, según el BID, afirmó que el apoyo gubernamental no fue suficiente, los negocios que perduraron y que lograron salir adelante pese a las condiciones fueron especialmente aquellos que innovaron en tecnología. Son los que pudieron adaptar su modelo de negocio a la pandemia y a la pospandemia. Por la innovación con que estos emprendimientos asumen el desafío del mercado. Tener la mente abierta a mercados externos y siempre pensar que puede haber una oportunidad de llevar los negocios, incluso los negocios más tradicionales y que aparentemente no tendrían mucha oportunidad. Y pese a todo, desde la AEI ven con optimismo este nuevo año y dan consejos a los emprendedores para que aprovechen las nuevas condiciones, entendiendo el mercado. Hay que ver este 2022 con optimismo. Para los emprendedores, lo que les recomiendo es revisen el RIMPE,
tiene algunos beneficios, hay que entenderlo bien, hay que saber utilizarlo. Revisen las SAS, los que van a arrancar la creación de su empresa. Los emprendedores pequeñitos revisen el crédito que existe disponible del gobierno, es una oportunidad. El BID señala como una de las principales demandas de política pública la necesidad de capital semilla. Esto es clave para aliviar e impulsar el emprendimiento a pesar del impacto de la crisis. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y la demanda de empleo se ha incrementado en el mes de enero. En los exteriores de las empresas se evidencian largas filas de ciudadanos que están en búsqueda de una plaza de trabajo. Luisa María Heredia nos cuenta más acerca de este tema. Hola Luisa, muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, María Gracia, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Tener un empleo, más aún un empleo adecuado, es el sueño de por lo menos 5.500.000 ecuatorianos que hoy por hoy están en la informalidad o simplemente no tienen un trabajo con el cual obtener los recursos necesarios para llevar el sustento al hogar. Creen ellos que resolver el tema laboral debería ser prioridad para el gobierno central. Veamos el siguiente reportaje. Desde hace 6 meses a esto dedica sus mañanas Katy Pintado, a recorrer a pie diferentes sectores de la ciudad para dejar en cualquier local comercial que encuentre a su paso su hoja de vida, pues le urge un trabajo. Sí, estoy buscando trabajo, ya llevo ya mucho tiempo buscando y todavía nada que me sale. En los exteriores de ciertas industrias, empresas, cadenas de supermercados, diariamente se forman largas filas de hombres y mujeres con sobres o carpetas en mano. La búsqueda de empleo se ha incrementado en este mes de enero. Así lo evidencian también los datos que almacenan las bolsas de trabajo como Adeco Ecuador, en cuya base hay 80.000 currículums activos. Hemos registrado un aproximado de 200 personas adicionales en nuestro portal, únicamente en estos 18 días. Con el inicio del año, las empresas definen la cantidad de plazas que están dispuestas a llenar, pero son muchas menos que la demanda de empleo que en el país hay. A finalizar el año 2021, nosotros tuvimos un promedio de 300 personas contratadas, es decir, que se vincularon un aproximado de 1.500 personas durante el año como nuevas a nuestra bolsa de empleo y llegaron a ser contratadas 300 personas. Sí, es una situación crítica. Creo que deberíamos a nivel de país reformularnos y pensar en formas de cómo incentivar el trabajo. Y eso era lo que debía buscar la reforma laboral, que ahora, según lo recientemente dicho por el presidente, podría tardar un año más. No está decidido, pero es muy probable que le planteemos al pueblo que resuelva sobre las reformas laborales que requiere el Ecuador. Yo creo que lo ideal sería hacer coincidir la consulta popular con las elecciones seccionales del 23. Bueno, realmente para mí esto es un tema que debe ser tratado de manera urgente porque las personas cada vez en mayor medida están buscando solucionar sus temas económicos. Y ante eso, Katy solo tiene algo que acotar. Cumplan las promesas que habían dicho, ya que, como dice siempre, que es una campaña, prometen y después cuando es el momento, nada. Crear 2 millones de plazas de trabajo en 4 años de gestión fue la promesa en concreto. De acuerdo con datos revelados por el gobierno anteriormente, en los primeros 5 meses se crearon 275.000 empleos. El resto, dijeron, llegarían con la reforma laboral que posibilitará el empleo joven, haciendo que sea menos difícil para la empresa privada contratar. Seguimos en 24 horas. Enseguida vamos a revisar cómo está la situación del COVID-19 en el país. Paul Coello, Valerie Villalba y Joana Ramos están en diferentes lugares para darnos información. Y empezamos en Quito. Varios hospitales de la ciudad evidencian que el flujo de pacientes ha incrementado en estos 2 últimos días. Los centros preparan planes estratégicos para evitar un colapso en el sistema de salud. Paul Coello está en el hospital Pablo Arturo Suárez con más detalles. Paul, muy buenas tardes. Adelante, por favor. María Gracia, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Así es, existe preocupación por parte del personal de salud y de varios hospitales de la capital debido al considerable flujo de pacientes que han llegado en estos 2 primeros días de la semana a hacerse atender por problemas respiratorios. Hoy hicimos un recorrido por varios hospitales y esta fue la situación que nos encontramos. Veamos en el siguiente reportaje.
Así se encuentra una de las carpas externas instaladas hace pocas semanas en el Hospital San Francisco de Carcelén, completamente llena de pacientes de diferentes edades que presentan problemas respiratorios y que llegaron en el transcurso del domingo y lunes a esta casa de salud. Tenemos una gran afluencia de pacientes que a momentos obviamente satura o colapsa la capacidad instalada, ¿no? Un ambiente similar pero con mayor flujo de pacientes se vive en el IES Quito Sur, hospital que duplicó su atención en estos últimos 2 días. Al momento tenemos un promedio de 700 pacientes que llegan diariamente a las carpas de triaje respiratorio para buscar atención médica. De estos, la gran mayoría son pacientes con enfermedad leve, pero que requieren la planificación de un hisopado. Pacientes que a pesar de estar vacunados llegan con fuertes dolores de cabeza, garganta, cuerpo, fiebre y congestión nasal. Me siento así como no tengo ganas de hacer nada, me siento muy débil. La tos, gripe, un poco de dolor de cuerpo, de cabeza. ¿Dónde pudo haberse contagiado? No lo sé, bueno, también estuvimos con la familia y todo eso, entonces no se sabe muy bien a ciencia cierta si es que estoy con el virus o no. El Colegio de Médicos de Pichincha sostiene que empezamos a vivir la etapa más crítica de la pandemia y que es momento de que las autoridades empiecen a ejecutar otro tipo de medidas para frenar esta ola de contagios. Toda la comunidad está en riesgo, entonces lo que necesitamos son acciones en las cuales por un corto tiempo se pueda detener o romper esta velocidad de la transmisibilidad. Otras cifras revelan que en Quito aproximadamente el 60% de las pruebas COVID que se realizan en los hospitales públicos son positivas. Digamos, el lado oculto de esta nueva oleada es todos aquellos pacientes con aislamiento domiciliario, que no cuentan en las estadísticas de camas hospitalarias, pero sí inciden de una manera muy grande en la disminución de la recuperación económica, recuperación laboral y sobre todo en la recuperación educativa. Así es, según los expertos salubristas, esta y la próxima semana serán las más críticas de la pandemia, porque aún falta evidenciar, claro, las incivilidades de Navidad y fin de año. Actualmente los hospitales, como pudimos observar, están atendiendo entre 250 a 300 pacientes y las cifras en los próximos días podría duplicar. Esa es la información que tenemos hasta estos momentos. María Gracia, tú con más noticias. Amigos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias. Y ahora pasamos a Guayaquil. Se observa poco movimiento en las calles ante el incremento de contagios de COVID-19. A su vez, personas acuden a completar el esquema de vacunación. El contacto es con Valery Villalba, quien está en el vacunatorio de Mucholote. Valery, buenas tardes. Adelante. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Así es, se ha visto una reducción considerable en el número de personas que circulan por las calles de Guayaquil. Esto a raíz de los contagios que se han evidenciado en estas últimas semanas. Y además de eso también han llegado a los diferentes vacunatorios de la ciudad personas que buscan completar con su esquema de inmunización para de esta manera seguir protegidos ante el COVID-19. Pero tenemos más detalles en el siguiente reportaje para ustedes. Aún el movimiento es bajo en los principales puntos de la ciudad de Guayaquil, zonas comerciales en donde a toda hora se podía ver gran número de personas circulando. Hoy todavía no se recupera, debido al aumento considerable de contagios de COVID-19 en estos últimos días. No, sí está un poco vacío. Esperamos que baje el pico de la pandemia para que pueda haber otra vez la afluencia de clientes. Y lo mismo vemos en las noches. Restaurantes casi vacíos y otros que han optado por cerrar sus puertas por al menos 15 días como medida de prevención o por contar con personal contagiado. Ha bajado bastante, digamos que por las nuevas medidas del COVID. Y ante este aumento de contagios, de igual forma en los hospitales de la ciudad se ve un incremento en el número de atenciones. Y si bien aún no se ha llegado a una lista de espera por camas, la ocupación está prácticamente al tope. Estamos en capacidad de manejar lo que tenemos actualmente y con capacidad de crecer, aunque sea pocas camas aún, en áreas críticas. En hospitalización sí tenemos posibilidad de crecer un poco más. Mientras que la vacunación continúa, aunque a paso lento. Siguen llegando personas buscando aplicarse las dosis de refuerzo y otros que buscan iniciar con el esquema de inmunización. Esperábamos que después de las medidas del COVID nacional el fin de semana, los ciudadanos acudan a vacunarse masivamente.
pero no, fue atenuado, tuvimos cerca de 1.100 personas. Por ahora, el COE cantonal ha determinado el 30% del aforo en locales y restaurantes, con operación hasta las 12 de la noche. Clases presenciales suspendidas por 30 días y se analiza la posibilidad de regular la movilidad con el fin de frenar la curva de contagio, al ser Guayaquil una ciudad en semáforo rojo. Bien, lo que indican los especialistas es esa reiteración de la importancia de la vacunación en la ciudadanía. Con esto, lo que se busca es que se rompa la cadena de contagio, que más personas estén protegidas ante esto, porque lo que se evita es llegar a una área de cuidados intensivos y a una área de hospitalización. Si bien van llegando personas a los vacunatorios, todavía no es el número ideal para completar con la capacidad que tienen todos estos vacunatorios, por lo cual hacen un llamado a la comunidad a que acudan y puedan de esa manera protegerse y proteger a sus familias del COVID-19. Es lo que yo puedo comentar hasta ahora. Ustedes tienen más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Valerie, muchísimas gracias. Y al menos 11 pasajeros del crucero Silver Whisper que atracó esta mañana en el puerto de Guayaquil dieron positivo para COVID-19. Joana Ramos se encuentra en el sitio y nos tiene los detalles. Joana, cuéntanos por favor, ¿qué pasará con estas personas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquellos pasajeros que salieron positivo para COVID-19 fueron inmediatamente trasladados hacia varios hoteles autorizados por el Ministerio de Salud Pública para que realicen la cuarentena o el aislamiento obligatorio. Una vez que termine este periodo, ellos podrán regresar a sus lugares de origen. Veamos la siguiente nota. El crucero Silver Whisper, procedente de Costa Rica, llegó la mañana de este martes al muelle 6 del puerto Simón Bolívar de Guayaquil y en tierra, autoridades sanitarias de la ciudad activaron de inmediato el protocolo para la atención de pacientes con COVID-19. De los 228 turistas de diferentes nacionalidades, 11 de ellos dieron positivo para el virus, por lo que tuvieron que ser separados del resto de la tripulación. Ellos ahora están en cuarentena en uno de los hoteles de la ciudad autorizados por el Ministerio de Salud Pública. Estos pasajeros deberán permanecer aislados durante 10 días y luego de este tiempo se les realizará una nueva prueba de COVID. De ya resultar negativo, podrán abandonar el aislamiento y continuar con el viaje. Al resto de pasajeros que no presentó ninguna sintomatología y dio negativo en las pruebas, se les permitió recorrer los lugares turísticos de la ciudad sin opción a bajarse del bus. Estos turistas regresaron ya al barco y esperan la hora de zarpe prevista para las 11 de la noche. Y justamente el crucero Silver Whisper que llegó esta mañana dio inicio a la temporada de cruceros en la ciudad de Guayaquil. Se espera que el día de mañana llegue el crucero Silver Moon también acá al puerto de Guayaquil. Las autoridades han confirmado que estarán alertas ante cualquier sintomatología, tanto de la tripulación como de los pasajeros. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Estamos de regreso con más información. La policía decomisó 8 toneladas de droga en diferentes allanamientos registrados en la provincia del Guayas. Alex Vargas nos tiene todos los detalles desde uno de los puertos de Guayaquil. Alex, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, compañeros, amables televidentes? Duro golpe al narcotráfico, cifra de récord iniciando el año, al menos con las 8 toneladas, donde gracias a las investigaciones por parte del personal de inteligencia de antinarcóticos y otras unidades, dieron con fincas tanto en Salitre como en Isidro Ayora. Escuchemos las declaraciones con respecto a esta buena labor por parte del personal de antinarcóticos y asimismo de otras unidades. En resumen, primero intercepta el camión, luego va a la finca, en tercer lugar van a la urbanización ubicada en el cantón Salitre, a 15 minutos, digamos, de San Borondón, cabecera cantonal. Llegan a esta urbanización, allanan esa propiedad que estaba en arrendamiento y encuentran ahí poco más de 7 toneladas de droga que vienen a sumar las 8 toneladas de droga incautadas. Droga que se presume tenía por destino contaminar contenedores y llegar hasta Europa. Sumando estas incautaciones nos dan un total de 8.187 paquetes, que quiere decir 8 toneladas, 187 kilogramos. Es el trabajo que viene realizando la Policía Nacional. Aparte de esto tenemos 4 detenidos, como es de conocimiento. Este tipo de delitos del paraguas para el cometimiento de varios delitos como son los sicariatos,
y las muertes violentas que se vienen dando en la zona 8 y en todo el país. De los 4 aprendidos, 3 son ecuatorianos, entre ellos una mujer y por supuesto un colombiano. Se conoce que todo ese alcaloide de las 8 toneladas encontradas en la finca de Isidro Ayora, Salitre y la urbanización, todo esto se pretendía llegar hasta acá al puerto marítimo del sur de Guayaquil. Siguen las investigaciones para dar con otras bandas narcodelictivas que de una u otra forma piensan contaminar contenedores acá en el sur de Guayaquil. Compañeros. Muchísimas gracias, Alex. Los fusiles son las armas más utilizadas por las organizaciones delictivas para ejecutar las muertes violentas. Este armamento sigue ingresando al país por las fronteras, pero también es trasladado en narcoavionetas. Catalina García está en Durán y nos cuenta más. Catalina, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. El último ataque con un fusil se registró aquí en el Cantón Durán, que corresponde a la zona 8. En este lugar acabaron con la vida de una persona y dejaron malherida a otra. Y es que este armamento de calibre mayor sigue circulando por el país y es el más pedido por las organizaciones delictivas. Hemos preparado un reportaje para ustedes. Veamos. Cargar y asegurar. ¡Fuego! Son detonaciones con armas de largo alcance. Fusiles que dan de 700 a 950 disparos por minuto. ¡Fuego! Armas de calibre mayor utilizadas por el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional. Y que Lampa, perfeccionando el delito, busca y ya tiene armamento de similares características, con las que en 2021 ejecutaron una serie de muertes violentas en la zona 8. En el mercado ilegal, estas organizaciones pagan hasta por cada arma hasta $30.000 por un fusil y por una pistola hasta $15.000. Pero al parecer tanta es la demanda que el costo habría bajado, pues ahora estas armas las dejan abandonadas en las aceras, como ocurrió la noche del domingo en la Primavera 1 de Durán. Ahí acabaron con la vida de un hombre y dejaron mal herido a otro. Este gráfico le permite a usted más o menos tener una idea de cómo se mueve el tráfico de armas en el Ecuador. Machala, desde donde se redistribuye todo hacia la parte de la serranía y otra parte del litoral ecuatoriano. La otra es Santo Domingo, desde donde se reubica y se redirecciona hacia el litoral y también hacia la frontera norte. La otra es la ciudad de Quito y la otra es la ciudad de Baños. Pero también las armas están llegando a Ecuador. Las avionetas vienen de Centroamérica, lo conocen ustedes, cargadas de muchas veces de armas, de dinero, y a llevarse lo que es esta droga hacia los otros países, hacia Europa. Ahora quienes están accionando este armamento son sujetos que recién inician sus actividades delictivas. Apenas reciben ganancia, más bien están midiendo el poder de tener un fusil en sus manos. No puede ser lo mismo asesinar, matar a un ser humano con un fusil que va a morir que con una pistola. El nivel de violencia es completamente diferente. En otros países ya está viendo esa diferencia entre el tipo de sanción. La Policía Nacional ha detectado varios lugares, sobre todo en la región costa, donde delincuentes se están encargando de realizar práctica de tiros de manera ilegal. En lo que va de enero manifiestan han decomisado 114 armas de fuego, entre ellas fusiles como estos. Avanzan hacia esos puntos, se ha detenido ya, se ha destruido lugares, se ha encontrado lugares donde tienen botellas, donde tienen siluetas, cartones y ellos se entrenan ahí. Los agentes policiales mencionan que son jóvenes reclutados, entrenados para disparar y cumplir los pedidos de los líderes de diferentes mafias. Luego devuelven las armas y pasan el entrenamiento a otro más. Se les detiene. 10, 12 detenciones, entre ellas por tenencia ilegal de armas, pero siguen afuera. ¿Qué pasó? Existen en ciertas ciudades como Guayaquil, como Manta, como Esmeraldas, en Santo Domingo también, locales en donde se alquila armas para realizar este tipo de acciones. Entonces el delincuente no tiene que comprar un arma. En 2021 la Policía Nacional decomisó a nivel nacional en diferentes operativos 7.500 armas. También han descubierto más sitios donde están realizando esta práctica ilegal y también esconden este armamento. Es cuanto puedo informar hasta esta hora de la tarde. Ustedes siguen con más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Catalina. Muchas gracias. Revisamos otros temas. ¿Qué pasa con el dinero que un sentenciado por corrupción le adeuda al Estado luego de que este fallece? 2 de los sentenciados por asociación ilícita en el caso Odebrecht murieron. El último, Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass. Una parte de la sentencia a los acusados por asociación ilícita en el caso Odebrecht fue la reparación económica para enmendar al Estado ecuatoriano por el perjuicio cometido. Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, que falleció el pasado sábado tras complicaciones por COVID-19, debía retornarle al Estado $7.5 millones. Pero tras su muerte, ¿cómo queda esa reparación? Reparación integral no es una pena, es una obligación civil
que adquiere la persona que comete un delito con el Estado o con la víctima. Este momento, de acuerdo con nuestra Constitución y con el Código Integral Penal, el Estado se convirtió en víctima. De manera que es una deuda que no termina con el fallecimiento de la persona condenada. El artículo 77 del Código Orgánico Integral Penal establece un principio de reparación integral de los daños, por lo que la condena económica tiene un efecto de sucesión. En este caso se tomaría en cuenta los bienes muebles, inmuebles, acciones, participaciones, dinero en cuentas y todo lo que tenga valor. Debe haber una masa hereditaria y de la masa hereditaria se deduce aquello que estaría debiendo al Estado, porque en eso hay que ser enfáticos, es una deuda al Estado, entonces habría que deducir. En caso contrario, tendría que pagar los herederos proporcionalmente. Pero se aclara que la pena es personalísima y no puede extenderse los efectos de la condena a los bienes personales de los herederos. 35 días antes de su muerte, Rivera había abandonado la cárcel regional de Guayaquil luego de haber cumplido el 60% de su condena por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Solo entre Glass y Rivera debían cubrir 14.1 millones de dólares que la Fiscalía definió como el monto a pagar por el daño ocasionado por la trama de corrupción en la que participaron. En abril de 2020 murió Edgar Arias, dueño de la empresa Diaselec, también por COVID-19. La Procuraduría General del Estado, en representación de la víctima, es decir, el Estado ecuatoriano, había iniciado los procesos para que se ejecute en todas sus partes la condena, en especial la parte económica. Pero hay una pregunta. ¿Por qué se ha demorado tanto en el cobro de esta reparación integral si la sentencia en materia penal salió hace muchísimo tiempo, tanto es así que ya se acogió a una prelibertad? Joana Ramos, 24 horas. El Ministerio de Inclusión Económica y Social flexibilizó los tiempos en los procesos de adopción en el país. El objetivo, aseguraron las autoridades, es que una adopción se lleve a cabo en 9 meses y ya no en años, como ocurría hasta ahora. A través de una rueda de prensa virtual, el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, oficializó la reducción de los tiempos en el proceso de adopción en el país. Lograr que reduzcamos a 9 meses la periodicidad para un proceso de adopción. Es la misma temporalidad que hoy en día tenemos como padres en gestación natural para aprender efectivamente a ser padres. Son al menos 7 pasos los que las familias interesadas en adoptar deberán cumplir en los 9 meses planteados por el MIES para el proceso de adopción. Bernal aseguró que los tiempos serán más cortos y la atención más ágil. Por ejemplo, el registro virtual de las familias interesadas antes tardaba 1 mes. Ahora, según Bernal, tomará 3 días. La entrevista inicial podía demorar entre 3 y 6 meses. El plazo actual será de 15 días. El taller de formación no durará más de 2 meses y tendrá horarios flexibles para los padres. Para que los horarios de formación de padres no sean, como habíamos visto, y yo diría de manera indignante, en donde le llamábamos a los padres y les decíamos, usted tiene el horario de 3 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, durante todo un mes. Y los padres tenían ciertos grados de resistencias, porque era obvio que ante las condiciones laborales en el día a día, se imposibilita tener esa rigidez durante un mes. Y uno de los pasos que más tardaba era el estudio del expediente, que según lo reconocieron las propias autoridades, podía demorar hasta 2 años. Ahora el objetivo es 7 semanas. Antes no contábamos con los profesionales o el número de profesionales adecuados, por eso teníamos 6 meses o más de duración. Hoy hemos promediado 2 meses con la contratación de 27 profesionales a nivel del país, técnicos en la materia, adecuados. La viceministra de esa cartera de Estado recordó la importancia de la adopción en el país, pero sobre todo la adopción acorde a las realidades. Las prioritarias en el país se consideran adopciones para niños con discapacidad, niños, niñas y adolescentes con discapacidad, grupos de hermanos, niños y niñas y adolescentes con enfermedades, adolescentes que ya de alguna manera por su edad requieren otro tipo también de tratamiento. Hasta diciembre de 2021, 140 niñas, niños y adolescentes formaban parte del Comité de Asignación Familiar, es decir, estaban esperando por una familia. Sin embargo, de ellos, el 72% tiene ya entre 10 y 17 años. El 41% corresponde a grupos de hermanos y solo el 46% de ellos no padece ninguna enfermedad. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.